¿Alguna vez has abierto la puerta a las 3 de la madrugada sin imaginar que ese gesto cambiaría tu vida? Elena Márquez, una joven bibliotecaria infantil en Barcelona, jamás habría pensado que su historia comenzaría así. A sus 27 años, vivía sola en un pequeño apartamento del barrio de Gracia. El radiador hacía ruidos como si se quejara de la vida y los libros ilustrados eran su única compañía. Su exnovio, antes de marcharse, le había dicho que era demasiado normal. Desde entonces, aquellas palabras la seguían como sombras. Pero a las 3:17 de la madrugada de un martes, el destino tocó su puerta. Un sonido agudo cortó el silencio, la alarma médica del edificio. Su teléfono vibró con una notificación. Contacto de emergencia, Julia Navarro, piso 3B. Elena tardó un segundo en recordar a la dulce anciana de cabello blanco que conoció el día anterior en el vestíbulo. Le había pedido con timidez: ¿podrías poner tu nombre aquí, cariño? Mi hijo viaja tanto que a veces, por si acaso. Elena, sin pensarlo mucho, firmó. Ahora corría por el pasillo en pijama, temblando. Usó la llave de emergencia del conserje y entró. Julia estaba en el suelo, jadeando, con los ojos llenos de miedo. El dispositivo respiratorio se había desconectado. Elena cayó de rodillas y recordó lo que había aprendido cuidando a su prima sorda. Sus manos comenzaron a moverse instintivamente. Estoy aquí. Respira conmigo. 1, 2, 3. La anciana, entre temblores, respondió con un débil gesto de manos. Estaba viva, pero apenas. La puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, traje gris, rostro cansado y ojos azules penetrantes irrumpió junto a la seguridad del edificio. Era Martín Navarro, su hijo. A pesar de su elegancia y control, algo en él se rompió al verla. Mamá, susurró, arrodillándose junto a ellas. Elena no lo conocía, pero juntos, sincronizados por puro instinto, lograron estabilizar la respiración de Julia. Elena seguía moviendo las manos con calma, mientras se le sujetaba la mano con una ternura inesperada. Minutos después, llegó el médico de guardia. Julia respiraba con más regularidad. Un guardia susurró al conserje: ese es Martín Navarro, el director general de Navarro Learning Systems. Elena sintió un vuelco en el estómago. El multimillonario. El empresario que aparecía en todas las revistas de tecnología educativa. Y ahora, aquel hombre la miraba directamente a los ojos. No con frialdad, sino con una gratitud tranquila. Gracias, dijo él con voz baja. Soy Martín, vivo justo al lado. Julia, con un hilo de voz, alcanzó a firmar unas palabras. Hijo, ella es muy buena. Y en ese momento, Elena comprendió que su vida acababa de cambiar. Porque, ¿qué ocurre cuando una chica invisible se convierte en la única persona en quien confía la madre de un multimillonario? Al amanecer, todo era distinto. Martín llamó a su puerta. Tenía en las manos un ramo de tulipanes blancos. Mi madre quiere verte, dijo. ¿Puedo pasar? Su apartamento, de repente, pareció diminuto, montones de libros infantiles, dibujos pegados al refrigerador, una taza que decía, lee más. Martín lo observó todo con una expresión difícil de describir. Eres bibliotecaria, ¿verdad? Sí, en la sección infantil de la biblioteca del Born. Mi madre me habló de ti, murmuró. Dijo que lees para los niños en lenguaje de señas. Elena asintió, sin saber a dónde quería llegar. El médico vendrá esta tarde, pero ella solo se calma contigo. ¿Podrías quedarte? Tengo turno en la mañana. Quédate, cariño, dijo una voz débil desde la puerta. Cuentas las historias tan bonito. ¿Cómo podría negarse a eso? Más tarde, mientras tomaban té en la cafetería del edificio, Martín hizo algo que la dejó sin palabras. Pagó las recetas de todos los ancianos del condominio, de manera anónima. Su amiga Marta le escribió por mensaje. No te fíes de los CEOs. Saben actuar. Lo hacen por imagen, no por sentimiento. Elena quiso creerle. Pero cuando vio a Martín cuidar de su madre, acomodarle las almohadas sin que nadie se lo pidiera, recordando que prefería manzanilla en lugar de té verde, algo dentro de ella cambió. Su voz, cuando hablaba con la anciana, sonaba rota de cansancio, no de arrogancia. Debería mudarla a una residencia con mejor acceso médico, murmuró al doctor. No quiere seguridad, dijo Elena, sin pensar. Quiere familiaridad. Él la miró, sorprendido. Desde aquella madrugada, algo en el edificio cambió. El ascensor, siempre silencioso, comenzó a detenerse a menudo en el piso de Julia. Y casi siempre, quien bajaba de él era Martín Navarro, con un café en una mano y un ramo de flores en la otra.
No llegaba con el porte del empresario implacable que aparecía en las revistas, sino con la sencillez de un hijo preocupado. Y siempre encontraba a Elena allí, ayudando a su madre a leer, organizando los medicamentos o contándole cuentos. Cada vez que la veía, le costaba ocultar la mezcla de curiosidad y respeto que despertaba en él. Una mañana, mientras ella doblaba una manta sobre las piernas de Julia, él se detuvo en la puerta y dijo: «No estás aquí solo por amabilidad, ¿verdad?» «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, algo a la defensiva. «¿Qué parece que te importan más los demás que tú misma?» Ella bajó la mirada. «A veces es más fácil cuidar que ser cuidada». Aquella frase lo dejó sin palabras. Esa misma tarde, mientras la acompañaba a la salida, le preguntó: «Cuéntame de tu trabajo en la biblioteca». «Es pequeño, pero lo amo. Queremos crear un rincón inclusivo para niños sordos o con dificultades para comunicarse». «¿Y lo harán?». Elena suspiró. «Nos faltan 20.000 euros para lograrlo. Nadie dona para proyectos que no suenan rentables». Martín asintió, pensativo. «¿Y si los tuvieras?». «Haría que cada niño se sintiera visto, aunque el mundo no lo mire nunca». Él la miró largo rato, como si esas palabras se hubieran clavado en su mente. «¿Nunca has pensado en hacer algo más grande?». Ella sonrió con timidez. «Lo grande no siempre es mejor. A veces, lo pequeño cambia más». «Tienes razón», murmuró él. Lo había olvidado. 3 días después, un correo anónimo llegó al buzón institucional de la biblioteca. Fondo Infantil del Born, subvención aprobada, 20.000 euros. Elena se quedó paralizada frente a la pantalla. Su compañera Marta no tardó en reaccionar. Tiene que haber sido él. El magnate compasivo, típico. Pero Elena no sonrió. Una parte de ella quería creer que el dinero venía del cielo, no de la caridad. Otra, temía que Martín pensara que podía comprarle gratitud. Esa tarde, Julia la invitó a tomar té. El piso olía a lavanda. La anciana sonreía con una serenidad casi cómplice. «Mi hijo habla de ti, ¿sabes?», dijo, sirviendo con pulso tembloroso. «Dice que no recuerda la última vez que alguien lo escuchó sin pedirle nada a cambio». Elena intentó cambiar de tema, pero Julia añadió con voz firme: «Y por cierto, el dinero no vino de él». Elena levantó la vista, desconcertada. «¿Cómo dices?». «Fui yo, hija. Llevo 6 años donando al fondo infantil. Cuando me hablaste del proyecto, supe que debía hacerlo. Pero, ¿por qué no me lo dijiste?». «Porque lo habrías rechazado». Julia le tomó la mano con fuerza. No era lástima. Era gratitud. «Me devolviste la ilusión de enseñar, aunque ya no tenga aula». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «¿Me hiciste sentir vista?», susurró. «Porque tú ves a los demás», contestó Julia. «Y eso es raro en estos tiempos». La puerta se abrió de golpe. Martín apareció empapado, el traje pegado al cuerpo, el rostro sombrío. Venía directo de una reunión de emergencia. Al verlas tomadas de la mano, algo en su mirada se endureció. «¿Sabías lo del dinero?», preguntó con voz baja, controlada. «Acabo de enterarme», dijo Elena. Su mirada osciló entre ambas, como buscando una traición. Ella entendió en un instante, creía que lo había usado para acercarse a él. Ese pensamiento la atravesó como un golpe. «No vine aquí por ti, Martín», dijo, conteniendo las lágrimas. «Vine porque tu madre me trata con cariño. No todo se compra, ¿sabes?». Él dio un paso atrás, como si cada palabra lo pesara. Por primera vez, el poderoso empresario no tenía nada que decir. «Lo siento», susurró finalmente. «He pasado tanto tiempo dudando de todos que olvidé cómo confiar». El silencio que siguió fue tan frágil que ni el sonido del reloj se atrevió a romperlo. Y justo entonces, Julia se llevó la mano al pecho. «Mamá», gritó él. Elena reaccionó sin pensar. Acomodó el respirador, tomó las manos de la anciana, y comenzó a marcar el ritmo con sus propias respiraciones. 1, 2, 3, conmigo. Martín llamó a emergencias, desesperado. Las sirenas tardaron minutos, pero a ellos les parecieron horas. Cuando por fin llegaron los paramédicos, la respiración de Julia se había estabilizado. Martín se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. Elena, temblando, no podía contener las lágrimas. Y mientras la ambulancia se alejaba, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Esa noche, entre miedo y alivio, un lazo invisible los unió. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Las luces frías iluminaban los pasillos vacíos mientras el sonido de los monitores se mezclaba con el tic-tac invisible del tiempo.
Elena se quedó en la sala de espera, todavía en la ropa del día, las manos temblando, el alma en pausa. Una doctora joven, con la voz cansada pero amable, se acercó. ¿Eres la señorita Márquez?, preguntó. La mujer que estaba con la señora Navarro cuando entró en crisis. Sí. Lo hiciste bien. Tu respiración guiada le mantuvo el ritmo hasta que llegamos. Probablemente le salvaste la vida. Elena asintió, sin poder responder. Cuando la doctora se fue, se dio cuenta de que Martín la observaba desde el otro extremo del pasillo. Sus hombros estaban tensos, las manos crispadas. Hablaba por teléfono en voz baja, pero la furia en su rostro era evidente. ¿Qué ocurre?, preguntó Elena al acercarse. Martín exhaló profundamente. Filtraron información interna de mi empresa a la prensa. Y, para empeorar todo, la conectaron contigo. ¿Conmigo? ¿Cómo? Han publicado que la bibliotecaria sentimental distrae al CEO en medio de una crisis corporativa. Elena se quedó helada. Pero eso es mentira. Lo sé, dijo él con voz dura, pero a la prensa no le importa. Caleb, mi director de operaciones, ya está usando esto para presionarme. ¿Presionarte para qué? Quiere que firme un acuerdo para vender datos educativos de los niños a un fondo de inversión. Dice que estabilizará las acciones. Elena lo miró con incredulidad. ¿Datos de niños? ¿Sus hábitos de lectura? ¿Sus dificultades? Él asintió. Dice que está anonimizado, que es legal, que es rentable. ¿Y tú qué opinas?, preguntó ella. Martín bajó la mirada. Opino que estoy cansado. De pelear, de decidir, de ser el hombre que no puede equivocarse. Y también cansado de sentir, añadió ella suavemente. Él la miró, y por primera vez no había arrogancia en sus ojos, solo vulnerabilidad. Elena dio un paso más cerca. Si haces lo correcto, perderás dinero. Pero si firmas, perderás algo mucho más grande. ¿El qué? La confianza de todos los que creen en ti. Incluyéndote a ti mismo. Martín cerró los ojos un momento. En ese instante, comprendió que la decisión no era sobre cifras, sino sobre conciencia. Horas después, se encontraba en la sala de juntas del piso 40 de su edificio en Madrid. Caleb exponía con seguridad. Si firmamos hoy, aseguramos la proyección trimestral. Además, podemos usar la historia de la bibliotecaria para humanizar tu imagen. Un CEO enamorado de una mujer del pueblo. El público lo amará. Martín lo observó sin parpadear. ¿Humanizar?, repitió. ¿Convirtiendo la privacidad de los niños en un producto? Caleb sonrió con suficiencia. No seas ingenuo. Este es el negocio del futuro. En la pantalla, el contrato parpadeaba, esperando su firma digital. Y en ese reflejo, Martín vio algo, el rostro de su padre, la mirada serena de Elena, las manos temblorosas de su madre. Cerró el portátil con un clic seco. No. ¿Qué dijiste?, preguntó Caleb. No voy a firmar. Ni hoy, ni nunca. El silencio cayó como una bomba. Estás tirando 40 millones a la basura, gruñó Caleb. Prefiero eso a vender la dignidad de los niños. Se levantó. Y tú, Caleb, estás suspendido. Quiero una auditoría inmediata. Y quiero saber quién filtró esa noticia. Caleb lo miró con desprecio. Te ablandaste, Navarro. El mercado no tiene espacio para los cuentos de hadas. Tal vez, dijo Martín, abrochándose el saco, pero algunos cuentos salvan vidas. Esa noche llovía en Madrid. El coche de Martín cruzaba avenidas mojadas reflejando luces de neón. Había renunciado a millones, a poder, quizás a su puesto. Y sin embargo, por primera vez en años, sentía que respiraba de verdad. Llegó al hospital pasada la medianoche. En la habitación, Elena dormía sentada junto a la cama de Julia, con la mano de la anciana entre las suyas. El cabello le caía sobre la cara, y había lágrimas secas en sus mejillas. Martín se detuvo en la puerta, observándolas en silencio. Dos mujeres. Una, la que le dio la vida. La otra, la que acababa de enseñarle a vivirla. En ese momento entendió algo. El impacto no se mide en acciones o dividendos, sino en los minutos que dedicamos a los demás. Julia abrió los ojos, lo miró y con un débil movimiento de manos, firmó. Dile la verdad. Dile lo que hiciste. Él asintió, con un nudo en la garganta. Se acercó despacio y tocó el hombro de Elena. Ella se sobresaltó, confundida. Necesito hablar contigo, dijo con voz baja. Caminaron por el pasillo silencioso. El sonido de la lluvia se mezclaba con el murmullo lejano de las máquinas. Siempre elegí el trabajo porque era más fácil que elegir a las personas, confesó él. ¿Y ahora?
Ahora entiendo que el verdadero poder no está en firmar, sino en saber detenerse cuando algo está mal. Elena lo miró con sorpresa. Por primera vez, creyó ver. El amanecer sobre Madrid parecía un cuadro inacabado, nubes pesadas, luces tímidas, el sonido distante de los coches empezando el día. Martín no había dormido. Su decisión de la noche anterior, negarse a vender los datos de los niños, había provocado un temblor dentro y fuera de su empresa. Las noticias se habían esparcido como fuego. El CEO Navarro rechaza millonario acuerdo y desata crisis en el Consejo. La bibliotecaria detrás del cambio de rumbo ético. Elena vio los titulares en su móvil mientras acompañaba a Julia en la habitación del hospital. Su primera reacción fue miedo. No por ella, sino por él. Cuando Martín llegó, con ojeras marcadas pero el gesto sereno, ella se levantó de inmediato. Las noticias están diciendo de todo. Lo sé. Te atacan. Él esbozó una sonrisa cansada. Que hablen. Por una vez, puedo mirarme al espejo sin avergonzarme. Julia, apoyada sobre la almohada, los observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Hijo, dijo con voz débil pero firme, tu padre estaría orgulloso. Martín se acercó y le tomó la mano. No lo hice por él, mamá. Lo hice porque alguien me recordó que escuchar vale más que vender. Elena se sonrojó. Él la miró y, por un instante, los tres quedaron en un silencio que no necesitaba explicación. Las horas siguientes fueron un torbellino. El departamento legal anunció que el director financiero, Caleb, había falsificado correos y filtrado información a los medios. Lo destituyeron. Pero el daño ya estaba hecho. Las acciones se desplomaron. Los inversionistas exigían explicaciones. Martín permanecía en su despacho, sin guardaespaldas ni asistentes. Miraba los informes con calma extraña, como quien asume el precio de la verdad. Elena entró con un termo de café. Te traje esto. Sé que no has comido. Gracias, respondió él, levantando la vista. Nadie me trae café desde hace años. Entonces, ya era hora. Se sentó frente a él, sin miedo, sin protocolo. ¿Qué vas a hacer ahora? Afrontar las consecuencias, respondió. Pero también, construir algo mejor. Ella lo escuchó en silencio. La gente va a entenderlo, Martín. Quizá no hoy, pero algún día. Él sonrió con melancolía. Eres más valiente que muchos directivos que conozco. No soy valiente, dijo ella con sinceridad. Solo intento hacer lo correcto, igual que tú. Sus miradas se cruzaron, y por un segundo, el mundo se detuvo. La tensión se volvió algo distinto, cálido, profundo. Martín rompió el silencio con una voz apenas audible. Me recuerdas lo que significa tener fe. Días después, los medios cambiaron el tono. Padres de familia y profesores comenzaron a escribir en redes. Gracias por proteger la privacidad de nuestros hijos. Por fin un empresario con conciencia. Organizaciones educativas elogiaron su postura. Otros CEO lo llamaron para apoyar su iniciativa ética. Y, poco a poco, el vendaval comenzó a amainar. En la habitación del hospital, Julia seguía recuperándose. Leía en voz baja un libro de cuentos, y a su lado, Elena la ayudaba a firmar frases cortas con las manos. Cuando Martín entró, se detuvo en el marco de la puerta. El corazón se le apretó ante aquella imagen. Dos mujeres comunicándose con gestos, risas y silencios. Estás sonriendo, dijo Julia al verlo. Eso no pasaba desde hace años. Él se acercó y le besó la frente. Es culpa de ustedes dos. Esa noche, mientras Julia dormía, Elena y Martín salieron al pasillo iluminado por la tenue luz azul del hospital. La ciudad se reflejaba en las ventanas como un mar de estrellas invertidas. Él habló primero. Nunca había entendido lo que es la presencia, hasta ahora. ¿Presencia? Sí. Estar aquí. De verdad. No en un calendario, no en una agenda. Elena asintió, bajando la mirada. A veces la gente cree que estar presente es no irse. Pero a veces es mirar y ver de verdad. Martín sonrió. Tú me viste, Elena. Antes de que yo lo hiciera. Ella lo miró sorprendida. No sabía que necesitaba ser visto. Todos necesitamos eso, dijo él con voz baja. Incluso los que tenemos trajes caros. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Él alargó la mano, dudando un segundo antes de rozar la suya. Elena no se apartó. El contacto fue leve, casi tímido, pero suficiente para encender algo nuevo. Esa misma semana, una noticia inesperada sacudió la empresa. 3 grandes competidores adoptaron la misma política ética que Navarro había impulsado. Los medios lo llamaron el efecto Navarro.
Elena vio la entrevista en la televisión del hospital. Él hablaba con calma, sin arrogancia. La educación no es un negocio. Es un puente. Y los puentes no se venden, se cruzan juntos. Julia, emocionada, le apretó la mano. ¿Ves? Susurró. No todos los héroes usan capa. Algunos usan corbata y corazón. Elena sonrió, con los ojos. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de reconstrucción. No solo para Martín, sino también para todo su entorno. Su empresa, Navarro Technologies, había pasado de ser símbolo de poder a ejemplo de integridad. Lo que muchos vieron al principio como debilidad, el mundo terminó reconociéndolo como liderazgo. Pero para Martín, el verdadero cambio no estaba en los titulares. Estaba en las pequeñas cosas. Como acompañar a su madre al parque cada mañana. Como preparar café para Elena antes de que llegara al hospital. Como aprender a decir buenos días, en lenguaje de signos. Elena, por su parte, había regresado a la biblioteca. Sin embargo, ya no era la misma mujer que temía ser invisible. Su voz, antes suave y temblorosa, ahora tenía la firmeza de quien ha visto lo que puede provocar la bondad. Cada vez que leía cuentos a los niños, sentía que algo nuevo se encendía en ella, esperanza. Una tarde, mientras colocaba libros en los estantes, escuchó pasos familiares. Martín estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, sin traje, con una sonrisa tranquila. Tenía curiosidad por ver dónde ocurre la magia, dijo. Aquí, respondió ella. Entre los libros que nadie mira y las voces que nadie escucha. Él avanzó entre las estanterías hasta quedar frente a ella. ¿Sabes? Dijo. Estoy cansado de los rascacielos. Ah, sí. ¿Y qué harás sin ellos? Construiré algo distinto. ¿Qué cosa? Martín sonrió. Un lugar donde los niños puedan aprender sin miedo, donde la tecnología sea un puente, no una barrera. Elena arqueó una ceja. ¿Un proyecto social, de un CEO? Un proyecto humano, corrigió él. ¿Y qué esperas de mí? Que seas parte de él. Ella lo miró sorprendida. Martín, yo soy bibliotecaria, no ejecutiva. Precisamente por eso. Necesito a alguien que vea a las personas, no solo a los números. Un mes después, estaban de pie frente a un local abandonado a 2 calles del río Manzanares. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el cartel de «Se alquila» colgaba torcido. Elena lo miró con escepticismo. No parece muy inspirador. Espera a ver lo que puede ser, dijo él, girando la llave. Dentro, el aire olía a madera vieja y promesas por cumplir. Martín desplegó unos planos sobre una mesa improvisada. Planta baja, zona de lectura, ordenadores, sala de música. ¿Música? Preguntó ella. Mi madre dice que las notas enseñan a respirar cuando las palabras no alcanzan. Elena recorrió el lugar con paso lento, tocando las paredes desconchadas. En su mente ya veía los colores, las estanterías, los niños corriendo. Lo llamaremos Centro Cultural Puentes, dijo finalmente. Martín sonrió. Puentes, me gusta. Durante semanas, trabajaron codo a codo. Diseñaban espacios, escribían propuestas, seleccionaban voluntarios. Martín se transformó frente a los ojos de todos. Ya no era el empresario inalcanzable, sino un hombre que escuchaba, que se arremangaba para pintar, que cargaba cajas, que aprendía nombres. Cada noche, cuando terminaban exhaustos, se quedaban un rato en el balcón del centro observando las luces de la ciudad. Allí, entre el sonido del río y el murmullo de la gente, nacía algo silencioso pero profundo. Una noche, mientras revisaban presupuestos, Elena se recostó en la silla y lo observó. Nunca pensé que vería a un magnate peleando con facturas de pintura, bromeó. Martín levantó la vista. Nunca pensé que encontraría paz en un edificio sin ascensor. Ambos rieron. Pero luego, el silencio se volvió distinto, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hasta que él, sin apartar la mirada, dijo: Elena, hay algo que debo decirte. ¿Qué cosa? Desde que te conocí, todo ha cambiado. Mis prioridades, mi manera de mirar el mundo, incluso cómo respiro. Ella bajó la mirada, con el corazón desbocado. Martín, no compliques las cosas. No quiero complicarlas. Solo quiero ser honesto. Tu madre te necesita, tu empresa también. Y yo te necesito a ti, dijo él, cortando sus excusas. Elena lo miró, sorprendida, entre miedo y ternura. No digas eso si no lo sientes. Nunca he dicho algo con más certeza en mi vida. Él dio un paso hacia ella. El silencio se llenó de promesas no pronunciadas. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido del teléfono rompió el momento.
Era el hospital. Julia había tenido una recaída. En el hospital, la luz blanca parecía aún más cruel. Julia estaba estable, pero frágil. No me miren con esa cara, bromeó débilmente. No pienso irme todavía. Elena le tomó la mano. No te atrevas. Aún no he terminado de aprender tus signos. Julia sonrió. Hija, ya los dominas mejor que mi propio hijo. Martín, de pie junto a la cama, trató de ocultar su preocupación. Mamá, el centro Puentes floreció como un jardín en medio del asfalto. Cada día, las risas de los niños llenaban las salas donde antes había silencio. Las paredes, pintadas con colores vivos, contaban historias de esperanza, manos entrelazadas, libros abiertos, pequeños corazones dibujados por los más pequeños. Martín iba cada mañana, sin traje, sin guardaespaldas. A veces cargaba cajas, otras reparaba una lámpara o servía chocolate caliente. Ya no era el empresario distante, sino un hombre sencillo que sonreía al ver a los niños firmar «gracias» en lenguaje de señas. Y cada vez que lo hacían, buscaba con la mirada a Elena, porque sabía que ese milagro era obra suya. Elena también había cambiado. Ya no era la bibliotecaria invisible. Era el alma del proyecto, la voz que inspiraba a los demás a creer que los pequeños actos podían transformar un barrio entero. Su taller de «Cuentos en silencio» reunía cada semana a más de 30 niños, sordos y oyentes, que aprendían a comunicarse más con el corazón que con las palabras. Una tarde, mientras colocaba carteles para una nueva campaña de lectura, recibió un mensaje de Martín. «Ven a la terraza cuando termines. Tengo algo que mostrarte». Elena subió intrigada. El cielo de Madrid estaba encendido de naranjas y violetas, y el viento olía a promesa. Martín la esperaba junto a una mesa con flores y 2 tazas de té. Sobre la mesa había un pequeño cofre de madera. «No hace falta que me traigas regalos», dijo ella, sonriendo. «No es un regalo», respondió él. «Es una promesa». Abrió el cofre. Dentro, un anillo antiguo con un pequeño zafiro azul brilló bajo la luz del atardecer. «Era de mi abuela», explicó. «Mi padre se lo dio a mi madre cuando se comprometieron. Ella quiere que ahora lo tenga alguien que entienda lo que significa cuidar, no poseer». Elena lo miró, sin poder hablar. Martín respiró hondo. «No te estoy pidiendo matrimonio, todavía». Sonrió. «Te estoy pidiendo que construyas el futuro conmigo. No desde los números, sino desde el alma». Ella parpadeó, las lágrimas resbalando sin permiso. «Martín. No te prometo el mundo, Elena. Pero te prometo que mi mundo siempre te incluirá». Ella rió entre lágrimas. «Entonces sí». Le tendió la mano. «Acepto ser parte de ese mundo». Él deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante toda la vida. Los meses siguientes fueron una danza entre proyectos, risas y silencios compartidos. Julia, aunque más frágil, volvió a caminar hasta el centro 2 veces por semana. Los niños corrían a abrazarla como si fuera una abuela colectiva. Un día, mientras observaba a Elena enseñar, dijo con orgullo: «Ella no enseña con palabras, enseña con el alma». Pero el tiempo, como los cuentos, también tiene su último capítulo. Julia falleció una mañana de otoño, tranquila, en su casa, con las manos de su hijo y de Elena entrelazadas con las suyas. Su funeral no fue un evento lleno de flores costosas ni discursos de prensa. Fue íntimo, cálido, en el jardín del centro Puentes. Los niños dejaron flores y dibujos sobre una mesa. Uno de ellos firmó con sus manos: «Gracias, maestra Julia». Y todos los demás lo imitaron, llenando el aire de movimiento y amor. Elena lloró en silencio. Martín, con la voz quebrada, solo dijo: «Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que dejas en los corazones, no en los bancos. Y hoy entiendo que tenía razón». Los meses pasaron. El centro creció. Se replicó en 3 barrios más. Universidades pidieron estudiar su modelo como ejemplo de innovación social. Y un día, el gobierno reconoció a Elena y Martín con un premio nacional por su trabajo educativo y ético. Cuando subieron al escenario, Elena tomó el micrófono y dijo: «Hace un año, abrí una puerta a las 3 de la madrugada y encontré un cambio que no esperaba. Aprendí que la bondad no necesita ruido para hacer historia. Solo necesita un corazón dispuesto». Martín le tomó la mano. «Y yo aprendí que los grandes líderes no se forman en los consejos de administración, sino en los actos de compasión». La audiencia se levantó en aplausos. Pero para ellos, el verdadero aplauso fue el de los niños, que alzaron sus manos y firmaron al unísono: «Familia».
Esa noche, de regreso al Centro Puentes, Elena se quedó leyendo sola en el rincón más luminoso. A su lado, el zafiro en su dedo brillaba débilmente bajo la lámpara. Martín se acercó y se sentó junto a ella. ¿Qué lees?, preguntó. El cuento con el que empezó todo, respondió ella. ¿Dónde viven los monstruos? Él la abrazó suavemente. ¿Y qué dice el final? Que incluso los monstruos más temibles pueden volverse